En el día de hoy me gustaría hacer público una serie de alegaciones que he presentado a título individual y personal en la información pública de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega. Decir antes que nada que en las últimas semanas hubo bastante gente pues del Ayuntamiento, ciudadanos, incluso de compañeros vuestros de la prensa, que me han preguntado por qué en el último pleno ordinario no me he despedido o por qué en las redes sociales personales no he puesto una despedida formal de mi actividad como concejal que finalizó la semana pasada. Yo entiendo que el ser concejal es una cuestión temporal y que para aportar y contribuir a la ciudad no hace falta tener un cargo institucional y me mantengo dispuesto a seguir colaborando y contribuyendo con la ciudad de Torrelavega en todo lo que a título individual y colectivo pueda hacer a partir de ahora. Las alegaciones que he presentado y las propuestas que os voy a explicar ahora se entienden con tres motivos principales el por qué presento alegaciones. El primer motivo por el que presento alegaciones es porque ahora tengo la libertad plena, a título individual y personal, de poder hacer propuestas que quizás antes, al ser concejal de un partido político, pues eran más complejas dentro del seno de la corporación y tener que consensuar entre los 25 concejales estas propuestas. El segundo motivo es que el documento que se ha aprobado el pasado 19 de marzo era un documento que estaba cerrado e informado por organismos autonómicos y estatales desde el 2017, desde abril de 2017 el documento estaba cerrado y entrar a cambios sustanciales podría haber retrasado la aprobación inicial. Y el tercer motivo es que con la experiencia dada y en los últimos meses, pues algunas cuestiones, bien del propio documento, bien de actualidad de la ciudad, se dan respuesta en estas propuestas de alegaciones. Las primeras 6 alegaciones son de temas medioambientales y de zonas verdes. Hay otras que son de equipamientos públicos, otras de sector primario y otras de industria y empleo. Las primeras 6 las voy a comentar de forma más rápida. La primera es la propuesta de un parque en Barreda, en el ámbito que actualmente ocupa el matadero comarcal y en toda la ribera del río hasta el término municipal de Santillana del Mar. Y para hacer una comparativa sería similar al Parque Cantabria Futura que se encuentra en Miveda. La segunda alegación es en el Parque de la Pista Río. En la revisión del Plan General aparecen 2 sectores de suelo urbano no consolidado y mi propuesta es hacer un único parque desde la calle Padre Damián hasta el Parque de Mies de Palacio en la zona de las urbanizaciones contiguas. La tercera propuesta es una ampliación del Parque Miravalles en el cauce del arroyo Tronquerías, una ampliación perpendicular al Parque Miravalles en el ámbito del barrio del Ribero y Tronquerías. La cuarta es otro parque más en el barrio del Ribero, paralelo a la avenida de Bilbao. Ese margen de Sierra Pando no cuenta con parques y sería un parque también que dentro del desarrollo urbanístico del barrio del Ribero complementaría el ámbito de Sierra Pando. La quinta es sencilla, es una ampliación del Parque de la Pedrosa en Viérnoles, que está al sur del polígono industrial de Tanos Viérnoles y tiene margen de amplitud, siendo un parque realmente de alta demanda por parte de los usuarios y de los vecinos y vecinas de Torrelavega. La sexta, que es una de las que pudiese ser más llamativa, a la par que también sigue siendo sencilla, es la creación de una plaza pública abierta en lo que actualmente y hasta hace unos años fue la discoteca Royal Palace, que tiene acceso por 3 calles, por José Posada Herrera, por la Saga Larreta y por José Pepín del Río Gató. Ese espacio es un patio de manzana que dentro de la revisión del Plan General se podría gestionar como espacio público en el centro de Torrelavega. La séptima ya es una alegación más compleja dentro del contenido y voy a intentar explicarla porque creo que es una de las principales que en estas alegaciones he planteado al documento de la revisión del Plan General y afecta a la inmobiliaria, que es una cuestión de interés general y es unas propuestas que creo que son bastante revolucionarias dentro de lo que se está proponiendo en mis alegaciones.
Aquí vemos el barrio de la Inmobiliaria con sus equipamientos y sus edificaciones de tipo residencial. En el barrio de la Inmobiliaria hay varias cuestiones como la Carmencita, el edificio de la Cruz Roja o posibles desarrollos urbanísticos. En este caso, la primera de las propuestas que hago es el traslado del Colegio Público José María Pereda a la calle Pintor Valera, al ámbito en el que actualmente está el parvulario y la pista polideportiva cubierta, liberando así, como se puede ver en esta imagen, el espacio que actualmente ocupa el colegio para poder ampliar el Parque del Centenario. Es posible porque en el ámbito del parvulario y la pista polideportiva hay capacidad de crecimiento como equipamiento educativo. La segunda propuesta que hago en el barrio de la Inmobiliaria, que también entiendo que es para mejorar los espacios públicos de este barrio que necesita de mejoras, y yo creo que esas mejoras pasan por generar espacios públicos nuevos, es trasladar el edificio de la Cruz Roja al equipamiento que se podría gestionar en el plan parcial El Mortuorio. Aquí vemos cómo en el mortuorio, en el paralelo al Boulevard Ronda, hay un equipamiento, esa mancha azul que hay en el desarrollo del plan parcial El Mortuorio. El traslado de la Cruz Roja liberaría también un espacio en el centro de la calle Julián Urbina para poder ampliar también lo que es la zona verde de la Iglesia de la Asunción y generar un espacio nuevo, abierto, dentro del barrio de la Inmobiliaria. Y creo que es una propuesta de actualidad porque así como los tres partidos de derechas que en las elecciones municipales han propuesto allí diversas cuestiones como unas direcciones generales, un centro de mayores o la comisaría de la policía local, la propuesta que yo creo que necesita el barrio de la Inmobiliaria es de nuevos espacios abiertos y parques públicos. En este caso la propuesta es mantener el centro de la Cruz Roja en el barrio de la Inmobiliaria, trasladándole a la calle, al Boulevard Ronda, al plan parcial del Mortuorio, y generar ahí un espacio de un parque al lado del centro cívico Lázaro Baruch. La siguiente propuesta en el barrio de la Inmobiliaria, la tercera y última, y que además tiene correlación con la siguiente, que es la número 8, es el mantener la Carmencita como un gran parque público. La Carmencita también hay varias propuestas dentro del ámbito político y yo creo que sería la tercera oportunidad de generar espacios abiertos y espacios verdes en el barrio de la Inmobiliaria, que entendiendo que aparte de equipamientos nuevos necesita sobre todo espacios verdes. El barrio de la Inmobiliaria es un barrio altamente densificado en cuanto a edificaciones de tipo residencial y lo que necesita son espacios abiertos, parques y zonas verdes para el esparcimiento, uso y disfrute de los vecinos. Decía que esta séptima propuesta va directamente relacionada con la siguiente, que es la número 8, posiblemente quizás sea la más llamativa o una de las dos más llamativas. Y en este caso estamos hablando del ámbito de Armando Álvarez y Aspla. Aquí la propuesta que he presentado, además es clara y en este dibujo se puede ver con exactitud, es un plan especial de reforma interior que afecte al ámbito de Armando Álvarez y Aspla. En este caso pasaría a convertirse en un gran parque, el mayor parque de Torrelavega, con una superficie superior a la que actualmente ocupan juntos el Parque Manuel Barquín y el Parque Miravalles. En este caso también daría pie a prolongar algunos viales como la calle Ansar, que es peatonal, o la calle Rochefort-sur-Mer, desde el Centro Cultural de la Lechera hasta la calle José María Pereda, en esa parte inferior. Y ese parque, que tendría cerca de 120.000 metros cuadrados, sería el gran parque de Torrelavega frente al río Saja-Besaya, ya en el ámbito cercano al donus de la Inmobiliaria y la salida de la autovía a Santander. Con esto ganamos cuatro grandes espacios en la Inmobiliaria, como son el Colegio José María Pereda, el edificio de la Cruz Roja, la Carmencita y este nuevo parque que uniría la Inmobiliaria con la Lechera. En este caso, decir también que dentro de esa propuesta de alegación, y está matizado en la misma, propongo dar continuidad al soterramiento tras la salida de la trinchera del soterramiento que finaliza en el paso a nivel de Pablo Garnica, la continuidad de esa cubrición de las vías de Feve a su paso por Torrelavega sería factible con un cajón o un falso túnel desde Pablo Garnica hasta el Boulevard Ronda, lo cual daría pie a una continuidad lineal entre la Inmobiliaria y la Lechera
para que la gente pudiese andar o pasear entre José María Pereda y la Lechera, pasando por encima de ese falso túnel, aprovechando el desnivel de las calles José María Pereda y Herminio Alcalde del Río con la zona de los Chalets Tortuga y la Lechera. La novena va correlacionada con la primera de las propuestas. En la primera de las propuestas, en el ámbito del parque del río Saja-Besaya, estaba implicado el matadero comarcal, y la propuesta que hago en esta novena alegación es crear un gran matadero comarcal en la finca de Tanos, próxima a la estación de Renfe, una finca que es un equipamiento que no tiene un uso predefinido en el documento y que hasta ahora no se ha gestionado para poder hacer un equipamiento en esta zona de Torlavega, y que tendría la posibilidad de incrementarse con las naves del Trigo, las naves del Fega, que también son públicas, y que daría pie a un gran matadero comarcal. El matadero comarcal necesita de una mayor amplitud. En Barreda está limitado por condicionantes de inundabilidad. En esta zona de Tanos no tendría ninguna limitación de crecer al máximo, de implementar nuevas líneas de producción, con el aliciente de que tendría pegado la vía de Renfe para poder transportar el producto, tanto el producto como la materia prima, al propio matadero comarcal en la puerta. Creo que la conexión también con la autovía hace la ubicación idónea y perfecta para trasladar un matadero comarcal. El actual matadero comarcal ya se ha quedado anticuado, y esta propuesta de alegación da uso a ese equipamiento que está fijado en Tanos. La décima propuesta, que creo que también es de las más llamativas, y en este caso apuntar que de hecho algún grupo político la conocía. En concreto, esta propuesta yo se la trasladé el pasado mes de septiembre en el intento de negociación con la ACPT. Lo conocían y les pareció muy buena idea, les pareció fabulosa. De hecho, yo creo que a pesar de ello no fue posible el convencerles para la aprobación inicial, porque siguen y mantienen su postura en contra de las excavadas, pero yo creo que la recibieron como muy buena idea. En este caso trata por crear una cooperativa agroganadera de promoción pública en el ámbito de la Llamiega, entre Tanos y Sierra Pando, y para ser más concreto serían 20 hectáreas que darían pie a dos cuestiones. Una, generar esa cooperativa agroganadera de promoción pública, y dos, permitir el traslado y la ampliación de las dependencias del Centro Especial de Empleo Serca a un nuevo lugar de muy alto valor agrológico, que daría posibilidad de crecimiento al Serca, el crecimiento que no ha tenido en los últimos años y que sí necesita. En este ámbito, y para ser concreto, yo aquí lo que propongo es expropiar las naves de Parubi, las naves que pudiesen quedar de Parubi, porque tiene una orden de derribo reciente de las naves que han quedado ilegalizadas y que son varias, expropiar parte de lo que quedase de Parubi, y en el resto de las 20 hectáreas dar lugar a una nueva finca de los soldados, por llamarlo de alguna manera, y una cooperativa agroganadera de promoción pública. La propuesta número 11 es el incremento de la superficie del suelo urbanizable en la hilera, para solucionar la necesidad de demanda de suelo industrial en este aspecto, que en concreto es del ámbito logístico, y posibilitar una cuestión que creo que el plan a día de hoy no recogía. Era uno de esos aspectos que decía que necesitan de dar una respuesta y una solución a lo que ha sido la aprobación inicial, y es el posible realojo de todos los afectados en la zona de la hilera. Para dar pie a ese centro logístico es necesario prever, y aquí se prevé en la alegación, en la carretera que va del Centro de Reproducción y Selección Animal a la finca de los soldados, al oeste de la futura variante de la 67, mi propuesta es incrementar el suelo de la hilera para dar cabida al realojo de los afectados de la hilera. También en esta propuesta se propone desclasificar el equipamiento de la finca de los soldados, las instalaciones del Serca, tal y como he anunciado anteriormente en la propuesta anterior. Proponía trasladarlo a la Llamiega, y las instalaciones del Serca podrían albergar, en ese caso, algunas de las ganaderías que están afectadas por el ámbito del centro logístico de la hilera,
y dándoles alternativas de continuidad. La número 12 es sobre el Plan Especial de Reforma Interior de Esniace. Yo entiendo personalmente que la única solución de ordenar y reconvertir los suelos de Esniace es a través del Plan General y dentro de este a través del Plan Especial de Reforma Interior de Esniace, el PERI número 3 de la revisión del Plan General. En este caso, la propuesta es en cuanto a temas de accesibilidad, movilidad y zonas verdes y desponjamiento alrededor de la fábrica. En este caso, en la variante Viveda Duales, en el ámbito del Frente del Río, lo que propongo aquí es que se contemplen las medidas necesarias para que al menos haya una franja verde en todo el perímetro del suelo industrial de Esniace, sea cual sea el uso industrial que tenga futuro, tanto en el frente del río como en el frente de la carretera Viveda Duales, para que el pueblo de Ganzo y Duales quede todavía más alejado de lo que es la fábrica, que se recupere el frente del río, que pueda tener la posibilidad de tener un corredor verde en el frente del río Saja-Besaya y que se analice especialmente el tráfico que son en las salidas 231 y 232 de la autovía A8 entre Ganzo y Sierra Pando. La propuesta número 13 es la ampliación del complejo deportivo Santa Ana, dentro de la sencillez. Además se entiende fácilmente viendo el plano cómo es posible que el equipamiento deportivo de Santa Ana crezca. Aquí también, y en el contexto de la actualidad del Ayuntamiento de Torrelavega, la propuesta, y además era una propuesta que incluso el propio equipo de gobierno de la legislatura pasada tenía bien matizada, es de que las piscinas al aire libre entren dentro de una futura ciudad deportiva, la ciudad deportiva de Santa Ana, no ya el complejo deportivo Santa Ana, sino la ciudad deportiva de Santa Ana puede tener más instalaciones deportivas. Algunas de ellas pueden ser las piscinas al aire libre. De hecho, llegó a haber alguna memoria o anteproyecto de ello. Y en la propuesta, en la alegación número 13, propongo la ampliación del complejo deportivo Santa Ana para que dé cabida a más instalaciones deportivas y entre ellas las piscinas al aire libre. En la alegación número 14, que afecta a Viérnoles, se proponen tres cuestiones sencillas. Una es una ronda de circunvalación del barrio de Paramenes, empezando desde el Puente Espina y llegando hasta el paso bajo vías del barrio de Oz. Se puede crear una ronda de circunvalación que evite el tráfico de vehículos por el centro de Viérnoles. La segunda de las tres propuestas es potenciar los viales de servicio en ambos márgenes, tanto de la autovía 67 como la vía de Adif, para generar una continuidad que permita evitar esa división que generan la autovía y el tren entre Viérnoles y Tanos y Campuzano, y también dar una continuidad entre el polígono de la Espina, el polígono de las Excavadas y el polígono Mies de Molladar. Y la tercera y última es un plan especial para Viérnoles para poner en valor todo el patrimonio arquitectónico y cultural de Viérnoles y condicionar todas las cuestiones que puedan mejorar la imagen de Viérnoles, ya sea en cuanto a pavimento de los viales, tendidos eléctricos, todo el tema de soterramiento de líneas de telefonía, etcétera. La propuesta número 15 es el permitir, en el documento de revisión del Plan General no está contemplado, permitir un uso del bajo rasante del Molino de Ornedo, esas antiguas instalaciones industriales que están en el río junto al puente de Torres. La propuesta número 15 es permitir un uso de la parte del bajo rasante del Molino de Ornedo. Y la número 16 y última, en el ámbito de la Fuente de la Salud, en Ganzo, posibilitar la creación del tercer aparcamiento disuasorio junto a los dos propuestos en la revisión del Plan General, por un motivo claro. El puente viejo de Ganzo comunica Ganzo con el apeadero de Ganzo Torres. Ese apeadero no tiene facilidad de aparcamiento en ese entorno para poder coger el tren de Feve y poderse desplazar a Santander. Y en esta propuesta, en la finca que se encuentra junto a la antigua carretera de la Turbera a Ganzo, hay posibilidades de crear un aparcamiento disuasorio que dé servicio al apeadero de Ganzo y Torres. Estas 16 propuestas vienen, como he dicho al principio, a enriquecer y a mejorar el documento de la revisión del Plan General. Lo que quiero con esto es dejar claro que entiendo que el documento de la revisión del Plan General
Ha sido un buen documento que tuvo 22 votos a favor de 25, pero como decía al principio, insisto, ahora con la libertad de ser un ciudadano de a pie y el poder hacer propuestas de ámbito personal e individual para mejorar el documento, que además, como decía, algunas cuestiones se resuelven en alguna de estas 16 alegaciones, y que el documento había estado cerrado entre 2017 y 2019 para poder permitir la aprobación inicial, lo que ahora quiero es plantear propuestas para mejorar el documento, un documento que yo entiendo que ha sido bueno, y dentro de este periodo de alegaciones cualquier ciudadano, cualquier colectivo ha podido presentar alegaciones en este plazo que finalizaba hoy viernes, y pues como ciudadano pues insisto en que eran aportaciones que quiero presentar para que se conozcan. Muchas de ellas, como decía antes, atañen a la actualidad más inmediata: piscinas al aire libre, matadero comarcal, equipamientos de todo tipo, suelo industrial de Esniace, la hilera, etcétera. Y yo creo que analizando las alegaciones en esas 16 aportaciones, yo creo que son para contribuir, como decía, y entiendo que no hace falta tener un cargo institucional para poder colaborar y mejorar la ciudad de Torrelavega. Ahora, si tenéis alguna pregunta de algún matiz de las propuestas, sé que son muchas. ¿Las has entregado ya? Sí, ya están presentadas. Estas alegaciones, ¿cuántas propuestas en su momento planteó incluir en el documento? Aproximadamente la mitad. Muchas de ellas, como decía antes, han surgido con el paso de los meses, especialmente en los últimos meses. El documento ha estado cerrado e informado por organismos autonómicos, estatales y técnicos municipales desde abril de 2017. Con posterioridad a eso, las propuestas que han ido surgiendo, yo he ido tomando nota de ellas, pero no las he planteado para incluirlas, porque generaría volver a empezar el trabajo de las informaciones de los técnicos al documento. Muchas, como te decía antes, o como decía antes, algún grupo político las ha conocido. Los técnicos municipales sí que han conocido las propuestas y el equipo redactor también. Nos han incluido antes por los motivos que he dicho, porque el documento necesitaba de una aprobación inicial que se consiguió con un consenso amplísimo de gran mayoría. También algunas de ellas han surgido en los últimos meses, especialmente respecto de la hilera o respecto de la inmobiliaria. Son propuestas que también han surgido después de la aprobación inicial, por eso las puedo plantear ahora. Y las hubiese planteado también si hubiese seguido siendo concejal, como las estoy planteando en el día de hoy. Yo sé que muchas de ellas van a ser bien vistas por los grupos políticos. También sé que alguna podrá ser bien vista por los técnicos municipales y el equipo redactor, y estoy totalmente seguro que algunas se van a incorporar al documento de revisión del plan general. No me consta que haya habido ninguna que yo, habiéndola hecho, haya sido rechazada ni a nivel político ni a nivel técnico. ¿De acuerdo? Lo que sí que alguna genera posibilidad de debate que pueda parecer condicionada o que pueda ser excesivamente revolucionaria, como he dicho antes, pues como pueden ser las de la inmobiliaria o las del plan especial que propongo en las instalaciones de Armando Álvarez y Aspla. Y entiendo que quizás era más conveniente hacerlas a título individual que no como cargo público, como concejal de urbanismo en su momento. Y he esperado a la aprobación inicial con el periodo de información pública, porque, insisto, es el momento en el que cualquiera, a título individual o colectivo, ha podido presentar propuestas y alegaciones, sean cual sean, por muy pequeñas o grandes que sean en su amplitud. El planeamiento urbanístico permite ordenar y generar desarrollos que afectan tanto a propiedades públicas como privadas. En este caso, en la inmobiliaria, lo que propongo es generar espacios nuevos con el traslado y la reubicación de dependencias y equipamientos. Los colegios públicos son propiedad del Ayuntamiento de Torrelavega, aunque los gestione la Consejería. Los institutos son propiedad de la Consejería. En este caso, lo que se propone es redistribuir la inmobiliaria para generar 3 espacios abiertos. El espacio del Colegio José María Pereda para unirle con el Parque del Centenario, el espacio del Centro de Cruz Roja para unirle con la zona del Parque de la Iglesia de la Asunción, y la Carmencita para convertirla en un gran parque, junto con la zona de almacenamiento de materiales de Armando Álvarez. Las propuestas yo creo que son lo que necesita el barrio de la inmobiliaria. Estoy seguro que la inmobiliaria necesita espacios libres, no necesita ni más espacios edificados, ni más espacios de equipamientos que no generen posibilidades reales.
En este caso, el colegio público se trasladaría junto al parvulario, hay espacio para trasladarle junto al parvulario. La Cruz Roja se podría trasladar al equipamiento que existe en la previsión del plan parcial El Mortuorio para mantener el centro de Cruz Roja en la inmobiliaria. Yo creo que ha habido grupos políticos que han hecho una demagogia prácticamente xenófoba, proponiendo que desaparezca el centro de Cruz Roja. Yo lo que propongo es que el centro de Cruz Roja permanezca en la inmobiliaria con mayor amplitud y mayor capacidad para que la Cruz Roja siga haciendo el buen trabajo que está haciendo. Y el de la Carmencita, pues que unido a la propuesta número 8, generaría el mayor parque de Torrelavega con 12 hectáreas entre José María Pereda y La Lechera. Para nada se puede entender esa propuesta como especulativa, porque del plan especial que propongo en Armando Lárez y Aspla, lo que se genera es un gran parque. Esa propuesta, lógicamente, tendría que ser analizada y estudiada para que no fuese económicamente inviable. Y lo que se generan en las propuestas que he hecho, como decía al principio, son espacios nuevos de parques y zonas verdes. También se prevén cuestiones de empleo y sector primario. Lo del sector primario creo que es una cuestión importante, el proponer una cooperativa pública del sector agroganadero en la zona de la Llamega. Y como he dicho antes, pues ahí también afecta a una propiedad privada, como son las naves de Parubi, que yo creo que con las que queden en pie después de los derribos que están ordenados recientemente, pues pueden albergar unas instalaciones para el Centro Especial de Empleo Serca que le permitan crecer como centro especial público y que sea compatible con una cooperativa agrícola que planteo ahí de cerca de 20 hectáreas. En cuanto a la hilera, pues lo mismo, ¿no? El permitir que se continúe el sector primario. Quizás aquí he de reconocer que, como te decía antes, el por qué presento alegaciones ahora y no has hecho antes estas propuestas, así como en el ámbito de las excavadas, quizás uno de los errores que haya podido haber era no haber analizado la continuidad de la actividad ganadera con realojos factibles. En este ámbito de la hilera, la propuesta que hago es garantizar la continuidad de toda actividad ganadera y el sector primario afectada por el centro logístico, con esa reubicación en la zona oeste de la variante de la A67, entre el centro de inseminación y la finca de los Soldados, ampliando ese ámbito para que todas las ganaderías, que debe haber 2 o 3 en la hilera, puedan continuar su actividad, y así también los residentes, creando un nuevo barrio de la hilera en la parte contraria de la variante de la A67. Todas las propuestas también tienen un trasfondo de que me consta que son soluciones a problemas, el tema de las piscinas al aire libre, el matadero comarcal, zonas verdes y de esparcimiento, creación de empleo en la hilera, el matadero, en la cooperativa agrícola. Yo creo que son unas buenas propuestas que no dejan de ser en algún caso pues llamativa, pero que creo que vienen a enriquecer un muy buen documento que le queda mucho recorrido y mucha tramitación.